Se supone que la Fórmula 1 es la máxima categoría, donde están los mejores coches, los mejores pilotos y donde la rivalidad es máxima. Pero hay quienes opinan que no es así, que la IndyCar es una categoría más rápida, más competida y con pilotos muy especializados que son verdaderas leyendas. Veamos quién tiene razón. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay vídeos como este que me gusta mucho hacer porque hablamos de motorsport, de deporte, de mitos, pero también hablamos de técnica, pero sobre todo me gusta hacer reflexiones y contaros cosas como son y haceros ver las carreras de otra manera como las cuentan en otros canales. Y además tengo clara una cosa, que cuando yo disfruto haciendo un vídeo, por lo general yo sé que vosotros disfrutáis viéndolo. Habéis sido muchos, pero muchos los que me habéis pedido este vídeo. Porque, aparte de un tema técnico de reglamento, es que la Fórmula 1 y la IndyCar representan dos conceptos completamente distintos de entender el motorsport y el mundo del automóvil. Y eso es un poco lo que os quería contar. Para mí esa es la clave, y por eso os voy a hacer algunas reflexiones antes de entrar en materia. Esas reflexiones que a Rodrigo le asustan, porque cuando digo voy a hacer unas reflexiones, os voy a contar una anécdota, yo veo cómo se pone inquieto y cómo se mueve así, pero bueno, pero esta vez es absolutamente imprescindible. La primera reflexión es ¿cuál es el concepto de espectáculo que tienen en los Estados Unidos de Norteamérica? Esto es muy importante. Y además os voy a contar cuando estuve por primera vez en el Madison Square Garden. Estuve viendo, me encanta el baloncesto y por supuesto me encanta la NBA. Y estuve viendo un partido que enfrentaba nada más y nada menos que los New York Knicks contra los Boston Celtics de la época de Larry Bird. Y bueno, cuando llegué allí, lo que me sorprendió era la cantidad de puestos de comida y de hamburguesas que había. Es que era una cosa para mí inaudita, era uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo dije, pero es alucinante, o sea, ¿para qué tantos? ¿Para qué tantos? Claro, luego cuando empezó el partido lo entendí porque ya entre el primero y el segundo cuarto, que teóricamente según reglamento hay 2 minutos, pero había muchos más, había no sé si 5 o 10, todo el mundo salía a comprar comida, todos a la vez. Claro, por eso había tantos puestos, para poder atender a tanta gente a la vez. Pero además me hacía gracia porque entre el segundo y el tercero pasó lo mismo. Y entre el tercero y el cuarto pasó lo mismo. Y al acabar pasó lo mismo. Bueno, claro, entendí el concepto del espectáculo en Estados Unidos y también entendí por qué hay tantos problemas de sobrepeso. Un amigo mío que vivía allí, en los Estados Unidos de Norteamérica, me dijo, es que aquí lo tienen claro. Un espectáculo tiene que ser corto, intenso y permitir comer mientras lo ves. Y claro, me di cuenta que todos los espectáculos americanos son así. Porque me diréis, no, pues las 500 millas de Indianápolis son muy largas. No, son muy largas, pero cada 2x3 hay un safety. Con lo cual es volver a empezar la carrera. Y además los espectadores ven todo el circuito. No es como los circuitos europeos, que ves un trocito. No, ahí ves todo el óvalo completamente. Y además en los deportes en los que no hay descansos, como el baloncesto, o por ejemplo otro deporte que me encanta, el hockey sobre hielo, es que es la gente, como en el béisbol o en las carreras de coches, es el servicio del propio circuito que te va a llevar a la comida, que además es la imagen típica de los partidos de béisbol en Estados Unidos, que está todo el mundo viendo el partido y un montón de gente repartiendo por ahí comida. Así que corto, intenso y que se pueda comer. Y el motorsport en Estados Unidos responde a estas 3 reglas. Pero hay otra reflexión más y que yo os diría que es todavía más interesante, y es cómo nace el motorsport en el viejo continente y en el nuevo continente. En Europa las primeras carreras eran entre ciudades. No se cerraban los caminos, porque entonces eran caminos. Era quién llegaba el primero, se tomaba la salida de una ciudad y quién llegaba primero a la otra. Pero por peligrosidad, os recuerdo que en la carrera de París-Madrid, pues no llegó a Madrid porque se canceló mucho antes. Además lo conté en un vídeo que el primer ministro francés obligó a llevar los coches remolcados por caballos porque le parecían peligrosísimos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues se refugiaron en las carreteras secundarias, carreteras de montaña, carreteras con curvas. Y luego un paso más allá. Esas carreteras se cerraban cuando había carreras al tráfico o directamente se convirtieron en circuitos. Hay circuitos como Le Mans que aún hoy día, gran parte del trazado largo, cuando se hacen las 24 horas, son carreteras que en circunstancias normales están abiertas al tráfico. Pero hay otros circuitos, como es Spa,
que eran carreteras. Y hay otros muchos circuitos que sucede lo mismo, que eran carreteras. Pero es que incluso circuitos permanentes, como es el Jarama, por ejemplo, está inspirado en curvas de otros circuitos que a su vez habían nacido como carreteras. Es decir, en Europa las carreras se entienden como correr coches por zonas de curva, con desniveles. Bueno, y de hecho, los rallies en Europa, que tanto gustan a los europeos y a otros países, ¿no? Pero en concreto a los europeos, y que en Estados Unidos no tienen ningún éxito, es ese concepto. Se cierran las carreteras abiertas al tráfico normalmente y se corren ellas. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en los Estados Unidos de Norteamérica? Ya lo hemos comentado en algún vídeo. Por supuesto que en Estados Unidos, que hay de todo, hay carreteras con curvas, pero básicamente las carreteras que se usan, es un país enorme, que unen las ciudades son rectas. Y además, todo es muy grande y las distancias son enormes, con lo cual el conducir un coche es casi una necesidad. Y como es casi una necesidad, no hay muchas trabas. Le dan la carne de conducir prácticamente a cualquiera. La mayoría de los coches, prácticamente la totalidad, son automáticos y cualquier funcionario te puede hacer un examen, puedes conducir desde muy joven. Bueno, los americanos entienden que conducir es casi un derecho, con lo cual el nivel es bajísimo. Y como el nivel es bajísimo, para evitar accidentes, ¿qué hacen? Poner unas limitaciones draconianas, muy estrictas. Entonces, claro, pues si es recto y no puedes correr, ¿qué es lo que haces? Las carreras de aceleración. Ya lo conté en un vídeo sobre accesorios absurdos, lo he contado más veces, el significado de esos dados que me han colgado en el espejo, que significan que estás dispuesto a aceptar una apuesta. Era muy típico, además había muchas películas americanas, que dos coches coinciden en un semáforo, pegan unos acelerones, del V8 ahí rugiendo, se miran así con cara de malotes y si llevan dados, pues le dice, venga, 30, 50 pavos, además no dicen dólares, dicen pavos, ¿no? 50 pavos a ver que llega primero al siguiente semáforo. Y así hacen, esas son las primeras carreras que hay en Estados Unidos, no carreras entre ciudades, carreras entre semáforos. Y de ahí nacen los dragster. Como bien sabéis, los dragster son carreras de aceleración sobre 400 metros. Son unas carreras espectaculares, porque en 400 metros consiguen superar los 400 kilómetros por hora y aceleraciones superiores a la fuerza de la gravedad. Una pasada. Pero bueno, desde el punto de vista del pilotaje tendrá su mérito, pero desde luego no es como correr en un circuito de Fórmula 1. Y los ovales, de alguna manera, es una consecuencia de todo esto. O sea, al final dice, bueno, en vez de hacer carrera de aceleración, vamos a hacer carreras que sean más largas. ¿Y qué haces? Pues 4 rectas con 4 curvas y nace el oval. Entonces, las carreras americanas, el concepto es completamente distinto. Es cierto que hay circuitos ruteros, y la IndyCar también se corre en circuitos ruteros, pero son muy pocos, porque además otro concepto americano, que siempre tienen el espectáculo en la cabeza, es acercar o facilitar el espectáculo, que el espectáculo llegue a los espectadores. Por eso hay muchas pruebas de la IndyCar, como todos sabéis, que se disputan en circuitos urbanos. Bueno, en esto la Fórmula E ha copiado un poco el sistema, ¿no? Y la Fórmula E, como todos sabéis, se corre estrictamente y únicamente en circuitos urbanos. Pero hay una tercera reflexión, que os decía que la primera es importante, la segunda más importante y probablemente esta más importante. Hemos contado cómo es el automovilismo en Estados Unidos, cómo nacen las carreras, pero ahora os voy a contar para qué sirven las carreras. ¿Para qué sirven las carreras? Porque esto es muy distinto. En Estados Unidos también lo contábamos en el vídeo que hablábamos de las 24 horas de Le Mans, la película de Contra lo Imposible. Fue un tío, que lo tengo por aquí apuntado, Bob Tasca, que tenía un concesionario Ford, que dijo: hay que ganar el domingo para vender el lunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre los americanos, ya sabéis que son los norteamericanos o los estadounidenses, son muy comerciales. Entonces, siempre las carreras han tenido ese componente de marketing, o me gusta más la palabra, por cierto, que se usa al otro lado del charco, de mercadotecnia, me gusta mucho más. Pero bueno, siempre con esa idea. En Europa no era así. En Europa era completamente diferente. Cuando nacieron las carreras era una muestra de la tecnología y de las posibilidades de cada país. Ya os conté en otro vídeo que cada país tenía unos colores para su coche y era pues una especie de batalla, como fue al principio también, incluso las Olimpiadas, de ver qué país era más potente tecnológicamente. Bueno, tanto es así que, como sabéis, el gran impulso al automovilismo alemán, un impulso enorme, se lo dio Hitler, que fue el que dijo a Mercedes y Auto Union que tenían que hacer coches para ganar carreras y para epatar e impresionar al resto del mundo. Entonces, el concepto en definitiva, y como resumen, de las carreras
En los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa y diríamos el resto del mundo, digámoslo así, no tiene nada que ver. Todo esto era necesario porque ahora son categorías muy diferentes, pero en su momento eran competidoras y además ya sabéis que el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se crea en 1950 y cuando se crea, no sé si lo sabéis porque es muy curioso, la carrera de las 500 millas de Indianápolis eran puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Esto es muy curioso porque hay otra curiosidad mayor, es que fue puntuable durante 11 años. Fue hasta 1960 inclusive. De 1950 a 1960, las 500 millas de Indianápolis eran puntuables para el Mundial de Fórmula 1. Pero lo curioso es, ¿sabéis cuántos pilotos de Fórmula 1 participaron en las 500 millas de Indianápolis en esos 11 años? A lo mejor alguno habéis acertado. 0. Absolutamente ninguno participó. Estuvo en el calendario 12 años. Ya en el 61, el Gran Premio de Estados Unidos, que era su nombre oficial, el Gran Premio de USA, se celebró en el circuito rutero de Watkins Glen y en ese momento sí que hubo pilotos europeos, que participaron en el Mundial de Fórmula 1 que se desplazaron hasta Estados Unidos. De hecho, me lo he apuntado por aquí que fue Ines Ireland el ganador de esa carrera, ¿no? Pero bueno, esto es una curiosidad que no sé si sabéis. Para hacer este vídeo, bueno, ya sabéis que cuando hago un vídeo, lo que más me cuesta, a pesar de que Rodrigo es muy pesado, pero lo que más, le di mucha caña y se desespera, pero como no quiere salir en pantalla, que se jorobe. Pues lo que más me cuesta es hacer los guiones, porque aunque a veces me equivoco, os aseguro que me miro libros y miro webs y miro revistas, y para este artículo me he documentado en una entrada de una web que ha escrito un periodista magnífico, que es Raymond Blancafort, que personalmente le he visto de vez en cuando, pero no puedo decir que sea amigo mío, pero sí puedo decir que sea admirador suyo. Y es que hizo un artículo muy interesante porque se da una circunstancia afortunada, que es que en el circuito de las Américas, en Austin, es un circuito donde han corrido la Fórmula 1, los IndyCar, incluso MotoGP, incluso los coches del Campeonato del Mundo de Resistencia. Es un circuito ideal para establecer comparativas entre estos dos tipos de coches. Os voy a dar un dato que es muy revelador, muy revelador. El mejor tiempo, este fue un artículo de 2019, con lo cual no sé si el tiempo ha caído y es más rápido, pero el récord para el IndyCar está en 1:46.6.258. El tiempo que hizo Lewis Hamilton, lo he dicho bien, Rodrigo, Lewis Hamilton, a prueba con la cabeza, fue de 1:32.237. Es decir, que es alucinantemente... Vamos a ser precisos. Un Fórmula 1 no es más rápido que un IndyCar, es mucho más rápido, porque ya sabéis que en las carreras un segundo es un mundo, y estamos hablando de 12. Es más, es que los coches del Campeonato Mundial de Resistencia fueron más rápidos que los IndyCar, en este caso por poca diferencia. Y ya para completaros el panorama, las motos, el tiempo que hizo Marc Márquez era inferior a todos, ¿no? Porque sabéis que las motos, lo he contado, hay un vídeo que os recomiendo, que es más difícil de llevar una moto de MotoGP o un coche de Fórmula 1, donde cuento estas cosas, o que es más rápido. Pero bueno, a lo que íbamos. A nivel de prestaciones, los Fórmula 1 superan de largo a los IndyCar. Pero los más, porque sois todos muy listos, los garajistas, sabéis mucho de coches, a lo mejor os habéis dado cuenta de una cosa, un detalle. Cuando he dicho los tiempos de IndyCar se toman a la milésima de segundo, no a la centésima. Esto no es casual, y es que en los óvalos, sobre todo en los óvalos, donde hay mucho rebufo y los resultados son muy apretados, es que hay a veces que ni photo finish, es dificilísimo decidir quién ha ganado. Entonces es por eso, entre otros motivos, por los cuales en la IndyCar se cronometra a la milésima de segundo. ¿Esto implica que la Fórmula 1 es mejor? Bueno, depende bajo qué prisma lo miremos. Bajo el prisma del espectáculo ya os lo digo yo. No, porque el IndyCar son coches, entre comillas, relativamente lentos. ¿Por qué? Porque tienen chasis único, motores, hay 2 motores en este momento, pero el reglamento es muy estricto con el tema de los motores, incluso el reglamento aerodinámico es también muy estricto y muy acotado, los neumáticos también son iguales para todos. ¿Por qué? Porque el IndyCar busca, como os decía antes, que el deporte sea un espectáculo. En el tema de la aerodinámica me quiero detener un poquito, porque ya lo he dicho, ya lo sabéis,
La Fórmula 1 actual, desde el punto de vista aerodinámico, es lo más sofisticado que existe, más que un avión de caza, de guerra, del ejército. Es una cosa alucinante. En la Fórmula Indy no se persigue esto. Decía en la entradilla, hay quienes piensan que los Fórmula IndyCar son más rápidos. Claro, hablo de más rápidos porque alcanzan más velocidad punta, es que superan los 400 km/h. También es cierto que los circuitos son más rápidos. Pero también es cierto que la aerodinámica en los IndyCar está pensada para que los coches sean rápidos y para que se puedan coger rebufos. A mí los ovales no me entusiasman, pero confieso que cuando ves un grupo de 12 coches al rebufo que en cada curva se despliegan y entran de 6 en fondo, es que es la leche, se te pone la piel de gallina, ¿no? Y esto es posible porque los Fórmula IndyCar, los IndyCar, tienen una aerodinámica pensada para ser rápidos y para que se pueda coger rebufos. Justo lo contrario con Fórmula 1. Un Fórmula 1 está pensado para ser rápido en curva y la aerodinámica es tan eficiente que es casi imposible coger un rebufo. Como os decía, el reglamento del IndyCar persigue el espectáculo. ¿Y cuál es la mejor forma de que haya espectáculo? Pensaréis, bueno, pues un reglamento que iguale los coches. Sí, pero sobre todo un reglamento que haga que los coches sean muy baratos. Es que los IndyCar, por comparación a los Fórmula 1, son muy baratos, muy baratos. Cuando digo muy baratos, digo hasta 30 y 40 veces más baratos. Son coches que, vamos, es que en Fórmula 1 es que lo que se gasta en ruedas probablemente haces una temporada del IndyCar. Y esto hace que haya muchos equipos y muchos equipos con posibilidades. Hemos hablado de la Fórmula 1, de lo sofisticado que es la aerodinámica. Pero no solo eso. La Fórmula 1 es sofisticado la aerodinámica, las suspensiones, la telemetría y la toma de datos. O sea, es que, como dice un amigo mío, es que desde el box un tío con un iPhone te regula las suspensiones, el motor, la recuperación de energía, lo que tú quieras. Y luego los motores de la Fórmula 1 son muy sofisticados. Ya sabéis que yo soy crítico con el reglamento de la Fórmula 1, pero eso no quita para reconocer que tecnológicamente son avanzadísimos y por tanto mucho más caros. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues es muy sencilla. En la Fórmula 1, si no tienes el mejor coche, hoy día, si no tienes el mejor coche, olvídate. A lo mejor puedes ganar alguna carrera. A lo mejor un día llueve, o tienes el día inspirado, o Hamilton se equivoca, que no es fácil, pero a veces se equivoca, y puedes ganar. Pero si no tienes el mejor coche, da igual que seas el mejor piloto. El último que lo intentó ganar un mundial con un coche que no era el mejor fue Senna y le costó la vida. En la Fórmula Indy no es así. En la IndyCar, el mejor piloto con un buen coche puede ganar. Con el peor coche de la parrilla seguramente no. Pero si el coche es bueno, no el mejor, pero es bueno, aparte que las diferencias son mucho más pequeñas, ¿no? En resumen, podríamos decir, no quiero dramatizar, ¿no? Pero las Fórmula 1 son carreras de coches y la IndyCar es un poco más carreras de pilotos. Este análisis vale la pena. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasó cuando pilotos de Fórmula 1 han ido a la IndyCar o viceversa. Cuando pilotos de la Fórmula 1 han ido a la IndyCar, generalmente o han arrasado o han triunfado. Un caso, pues mira, tengo aquí apuntado, quiero poner el año, que fue el 82. Tras ganar Nigel Mansell, que como sabéis es un piloto por el que tengo especial simpatía, tras ganar el Mundial, decidió irse a IndyCar. ¿Y qué pasó? Era un novato. Todos le dijeron, bueno, a ver, Nigel, que era muy burro, ya sabéis, que no, era un piloto que me encanta porque no sabía ir despacio. Que esto de los ovales, lo estaba hablando antes con Rodrigo, que tiene su técnica, que los rebufos, que es asimétrico, los reglajes y tal. Bueno, pues se lo explicaron y ¿qué pasó? Que ganó el primer año. Un caso único, el único rookie, como llaman ellos, novato, que ha ganado el primer año que corrió. Lo cual quiere decir que realmente pues, los pilotos de Fórmula 1 son mejores, porque hay muchos más casos. Pilotos que no han triunfado en Fórmula 1 o que han tenido un paso pues, no muy destacado, como por ejemplo Eddie Cheever o Juan Pablo Montoya, que tuvo una carrera en la Fórmula 1 que tuvo luces y sombras, pero luego en la IndyCar pues, era uno de los favoritos. Pero ¿qué ha pasado al revés? También ha habido pilotos que han venido a la IndyCar con la vitola de ser pilotazos y han venido a la Fórmula 1. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el caso más reciente fue el de Alexander Rossi, que han fracasado literalmente. Y hay un caso que a mí me gusta más como ejemplo, que es el del hijo del grandísimo piloto Mario Andretti, que es Michael Andretti, que también, que vino de la IndyCar a la Fórmula 1
y no tuvo ningún éxito. Llegamos a la conclusión, al final feliz, que lo llamamos, que en este caso no sé si es feliz o no, a mí me parece feliz. Y es muy clara la conclusión. Los coches más sofisticados, los más complejos, los más rápidos del planeta y donde están los mejores pilotos, sin duda es en la Fórmula 1. Pero es que esto no es así ahora. Viene siendo así ininterrumpidamente desde que se creó el campeonato, incluso desde antes, desde 1950. En la IndyCar puede haber más espectáculo, más igualdad, pueden ser, si quieres, más entretenidas. Y yo creo que la Fórmula 1 debería aprender cosas de IndyCar, pero, como dice un amigo mío, no nos hagamos líos. La fórmula reina del automovilismo en todo el mundo es la Fórmula 1. Y os he dicho que viene siendo así desde 1950. Y os he engañado, viene siendo así desde antes. Porque hay una cosa que no todo el mundo es consciente. El Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el primero fue en 1950, pero la Fórmula 1 ya existía de antes. Es una historia desconocida, muy bonita, que os contaré en otro vídeo. Hoy no hay coche del día. No hay coche del día. Hoy se va a disgustar Rodrigo porque hay coches del día. Tenemos 2 coches del día. ¿Por qué? Porque no podía elegir uno. Quería elegir uno que representara el concepto del viejo continente y otro que representara el concepto del joven o del nuevo continente. Así que he elegido 2 coches. El primero es un coche que me encanta, que he podido probar, que es el Lotus Elan. El Lotus Elan Coupé, el de 1965. Porque, bueno, aparte que es un coche precioso, representa estos valores que os digo que tienen como se entienden los coches deportivos y el motorsport en el viejo continente. Es un coche muy ligero, como sabéis, diseño amparado por Colin Chapman, que era un obseso de la ligereza. Era un coche que no era muy potente porque tenía un motor de 4 cilindros, 1,6 litros, 105 caballos, pero pesaba 680 kilos. Es un coche, que está muy cotizado para rallies de regularidad hoy día, tremendamente eficaz en zonas de curvas, y cuanto más curvas y peor la carretera, mejor. Es una verdadera pasada. Mi amigo Luis Alberto Izquierdo tiene uno preparadísimo que desde aquí un llamamiento, a ver si algún día me lo deja probar, porque no me ha dejado probarlo, pero el coche, un Elan, lo probé y me encantó. Y como representante del otro lado del charco, elegí un coche mucho más moderno, un coche del 92, el Dodge Viper, la primera, RT10. Esto es como se hacen las cosas allí. Porque este coche era grande, pesaba 1.600 kilos, pero tenía un pedazo de motor, un V10, que en contra de lo que he leído por ahí no era de camión ni mucho menos, se diseñó específicamente para este coche, de 8 litros y más de 400 caballos. Yo me acuerdo de la presentación de este coche con un buen amigo mío, le encantan los coches, y hizo un recorrido por unas carreteras casi de rally, además llovía. Este coche no tenía ayudas electrónicas. Bueno, esa presentación me acuerdo porque cuando acabó me dijo: Máximo, es increíble, ha salido bien. Nadie se ha salido ni ha roto el coche, lo cual tenía un mérito y habla muy a favor del nivel de conducción de los periodistas, porque os aseguro que llevar esa mole de 400 caballos por carreteras estrechas, con curvas, con baches y encima bajo la lluvia no era nada fácil. Y llegamos al famoso y conocido como colutorio, donde Luciano Barón me pregunta mi opinión sobre los deportivos americanos. Y claro, esta pregunta la he puesto en este vídeo porque me viene muy al pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque los deportivos americanos son fruto de lo que es el motorsport o cómo se entiende el automovilismo al otro lado del charco, ¿no? No voy a decir que no me gusten, porque me gustan. Hay coches que me gustan mucho, y ya hablamos de coches americanos, de deportivos americanos, y ya visteis que hay coches que me apasionan. Pero no puedo evitar que en general los deportivos europeos me gusten más, me siento más cercano. Yo entiendo la conducción deportiva, pues ir por carretera de curvas, un circuito virado, y ahí en general los coches europeos pues funcionan mejor, ¿no? Pero bueno, es que ya sabéis que yo tengo mucho vicio y me gustan todos los coches, ¿no? Pero si tuviera que elegir, así globalmente, me decantaría por los deportivos europeos. Me ha hecho Mauricio, que me escribe desde Londres, tenemos seguidores hasta en Londres, una pregunta que tiene tela, porque me dice, él hace referencia al intento de Fernando Alonso de conseguir la triple corona. Y me pregunta que quién creo yo que es mejor piloto, si Graham Hill o Fernando Alonso. Bueno, lo primero me halaga que
que te interese mi opinión al respecto, porque hay gente que sabe mucho más que yo de esto. Ya sabéis que la Triple Corona solo la ha conseguido un piloto en el mundo, Graham Hill, y es ganar las 500 millas de Indianápolis, ganar las 24 horas de Le Mans, y hay quien dice ganar el Gran Premio de Monte Carlo, de Mónaco, o el Mundial de Fórmula 1. En el caso de Graham Hill es irrelevante porque ha conseguido ambas cosas. Yo me he declarado muchas veces un admirador de Fernando Alonso, que considero, bueno, por supuesto el mejor piloto español, eso está claro, pero uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. De hecho, en muchos artículos o muchas encuestas siempre sale entre los 10 primeros. Y mirad que hay pilotos de Fórmula 1 excepcionales. Yo creo que además merecía más mundiales. Y bueno, ahí está, que el año que viene vuelve y a lo mejor nunca se sabe. Pero es que Graham Hill es mucho Graham Hill. ¿Qué queréis que os diga? Yo sé que es otros tiempos y es muy difícil comparar, pero si me pusiera una pistola en el pecho, con gran dolor de mi corazón, diría que yo creo que Graham Hill fue un piloto mejor o más completo. Pero bueno, Fernando, si ves esto, no te enfades conmigo. Llegamos a la despedida, que va a ser muy rápida porque me he enrollado mucho, ya me está regañando Rodrigo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, dale a la campanita que os avisamos, suscribíos si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Haced comentarios porque aprendo mucho, me dais ideas, como la de este vídeo. Y lo más importante para mí, porque ya sabéis que a Rodrigo le da igual, él hace unos vídeos estupendos, pero le da igual, no le importa nada. Pero para mí lo más importante es veros de nuevo en este garaje hermético. ¡Hasta pronto!